Chicos, disculpen la demora, me fue a servir un café que tenía un poco de frío. ¿En qué estábamos? Acá. Recuerden que esta clase termina a las 10:40. Entonces, explicando la estructura de un ácido graso, una molécula completamente apolar. Generalmente las moléculas apolares, dentro de su constitución química, poseen una alta cantidad de carbonos e hidrógeno. Cuando el número de carbonos e hidrógeno aumenta, se dice que también aumenta la apolaridad. La molécula es más apolar. ¿Ya? Si tenemos una molécula como esta, en donde fíjense el número de carbonos e hidrógenos que tiene, obviamente es una molécula bastante apolar. ¿Ok? Esa es como la regla. Si es hidrocarbonado, molécula hidrocarbonada, número elevado de carbono e hidrógeno, más apolar. Pero posee esta zona, que es un ácido carboxílico. Y el ácido carboxílico es polar. Ahora, ¿cómo saber eso? Yo les voy a dar el dato. El dato es el siguiente, que siempre cuando existen átomos de oxígeno, átomos de nitrógeno, en una molécula, estos átomos, el átomo de oxígeno, el átomo de nitrógeno, bueno, también el flúor, pero no es muy común en moléculas orgánicas el flúor, el cloro también, el yodo, esto es más en moléculas inorgánicas, pero en macromoléculas orgánicas, estos, el flúor, el cloro y el yodo, no existen mucho. Sí el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, cuando ustedes ven la estructura química de una molécula y hay presencia de oxígeno, como acá, ¿ven? O hay presencia de nitrógeno, de inmediato esa molécula se transforma en una molécula polar. Siempre las moléculas polares tienen oxígeno o tienen nitrógeno, siempre. Una acetona, ¿se fijan? Un aldehído, ¿se fijan? Una amina. Una amida, la amida. Tiene carbono o nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno. Perdón, nitrógeno y oxígeno. Entonces, son polares. Casi la gran mayoría de los grupos funcionales son polares porque tienen oxígeno y porque tienen nitrógeno, o porque tienen nitrógeno o tienen ambos, como en el caso de la amida. Un éster. Ese es el éster. R1, R2. ¿Ven? Ese es el éster. Polar. Alcohol, OH, también es polar, tiene oxígeno. Entonces, toda molécula que está constituida por átomo de oxígeno, por átomo de nitrógeno o por ambos, siempre será polar. La molécula de agua, bueno, la molécula de agua tiene oxígeno, polar. ¿Van entendiendo? Entonces acá fíjense que esta molécula, el ácido graso, tiene un constituyente que es polar, que es la zona que le llaman la cabeza polar. Pero la cabeza polar en química, ese es un ácido carboxílico. ¿Ya? Y la colita no polar, en realidad la cola es una cadena hidrocarbonada. Cadena hidrocarbonada. Entonces la constitución del ácido graso es una cadena hidrocarbonada más un ácido carboxílico. Y como hay una zona extremadamente grande de carbonos e hidrógenos, decimos que es una molécula completamente apolar. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Las
interacciones entre moléculas apolares se dan o pasan por diferentes estados termodinámicos, ¿ya? De agregación. O sea, hay un estado que es favorable para que ellos produzcan ciertas formas. La primera forma y la más básica es lo que se conoce como la micela. Esta es la micela. Una micela es en donde ustedes tienen, ahí está, ¿ven? Ahí hay un ácido graso, ¿ya? La zona polar interacciona con las moléculas de agua que rodean, pero las cadenas hidrocarbonadas, fíjese, acá no hay agua, adentro no hay agua, ¿ven? Acá, en esta zona, las moléculas de agua no tienden a estar ahí. Por eso se separan. Y se forma una fase con aceite y otra fase con agua. El aceite es un líquido que tiene una alta concentración de ácidos grasos. El estado líquido, son ácidos grasos en estado líquido. Entonces, estas micelas que se forman, la molécula de agua no interacciona, no le interesa estar acá, allá adentro. ¿Por qué? Porque interacciona con la zona donde está el ácido carboxílico. Pues, recuerden que el ácido carboxílico es eso. Ese es el ácido carboxílico. Y si yo tengo una molécula de agua acá, ahí está la molécula de agua. Oxígeno, hidrógeno. Entonces, este tiene el polo negativo y acá hay un hidrógeno. Se forma una interacción. ¿Cómo se llama esa interacción? Es una interacción clásica que se conoce como el puente hidrógeno. Puente hidrógeno. El puente hidrógeno determina prácticamente todas las características físico-químicas de las moléculas de agua. ¿Ya? Y si hay otra molécula de agua acá, tenemos átomos de hidrógeno y ahí está el oxígeno. ¿Ven? Acá está el polo positivo y el oxígeno, polo negativo. Se atraen. Por eso es que esa carga negativa que aparece ahí en realidad es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, el ácido graso. Eso que está ahí representa eso. ¿Vale? Que interacciona con las moléculas de agua, pero las cadenas, lo que está acá adentro, son las cadenas hidrocarbonadas, las colas, que en realidad son cadenas de carbono e hidrógeno. No hay ningún otro elemento aparte del carbono e hidrógeno. A veces estas cadenas hidrocarbonadas pueden ser cadenas con insaturaciones en donde aparecen doble enlace, doble o triple enlace. Pero la interacción es bastante simple. Interacción hidrofóbica, aquí los ácidos grasos interactúan entre ellos. Pero hay una interacción de puente hidrógeno entre las moléculas de agua con el ácido carboxílico del ácido graso y se forma esta especie como de un círculo que se llama micela. Ese es el primer estado termodinámico, una micela. Si se siguen agregando ácidos grasos, la micela va a crecer, ¿por cierto? Crece, 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 y llega un punto donde la micela ya está tan grande que se abre. Al abrirse la micela, queda como una especie de alfombra, ¿ya? Queda algo así, están todos los ácidos grasos, ¿ya? Y las cadenas hidrocarbonadas hacia abajo. La micela se abre, queda como una especie de alfombra.
pero termodinámicamente favorable. ¿Y qué le ocurre acá en el proceso? Ese extremo se une con este extremo, ¿ya? Y forman una bicapa. Una bicapa. Y la bicapa es así. ¿Ven? Esa es la bicapa. O sea, de una micela pasamos a una bicapa. Y si esa bicapa sigue creciendo, o sea, si seguimos agregando ácido graso, vamos a tener una bicapa gigante, una alfombra súper grande y bien gruesa. Y nuevamente los extremos se sellan y queda una estructura, ¿ya? Que se esférica, ¿ya? O sea, si esto es como si lo cortásemos por la mitad, como una naranja que la corta por la mitad, pero queda sellado completamente y se llama liposoma. Y el liposoma tiene los ácidos grasos, ¿ya? Ahí, ahí, de esa forma, esa estructura. Entonces pasamos primero a una micela, una bicapa, de la bicapa después al liposoma. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Se perdió en el camino? ¿No entendió? Profe, Dígame. disculpe, el liposoma, al tener la parte hidrofóbica, o sea, por dentro, la parte hidrofílica por dentro también estaría forrada y también podría tener agua, ¿no? Exacto, mira, te voy a mostrar un liposoma de verdad, para que lo veas. ¿Ya? Dame Sí, sí. un minuto. Un minuto. Que acá hay que tener un poquitito de imaginación porque es una estructura ya un poco más grande. Es como si fuese un organelo. Ese es como el mejor ejemplo que le puedo dar. Imagínese un organelo. Ya, acá está, mira. Mira qué buena esta imagen. Acá les voy a mostrar. Sí, porque el documento no está muy enriquecido con colores e imágenes, como puro texto. Ya, ahí están viendo, ¿no? Mira, mira qué buena acá. Esta imagen es bastante esclarecedora, ¿ves? ¿Te fijas? Ahí está la diferencia. Liposoma, este es el liposoma. Ves que es una estructura gigante donde están todas las cadenas hidrocarbonadas, interaccionan todas las cadenas hidrocarbonadas acá. Y te fijas que adentro, claro, como dices tú, está forrado. Entonces, el liposoma, los liposomas pueden tener cosas acá adentro. ¿Qué cosas? Proteínas, enzimas. De hecho, hay técnicas de biología molecular en donde tú puedes ingresar a las células, ¿ya? No sé, pues un RNA mensajero, por ejemplo, lo puedes tener adentro de un liposoma y ese liposoma después ingresa a la célula. Un RNA de interferencia, por ejemplo. Ya hay muchas técnicas de biología molecular que utilizan los liposomas. ¿Por qué? Porque es como una cajita que adentro tú puedes enviar, es como un huevo de estos huevos sorpresa. Ahí está el ejemplo. Eso es lo más claro que tú puedes entender. Los Kinder, ¿comieron alguna vez esos chocolates o no? Ya no los venden. Los dejaron de hacer, no sé por qué.
Tienen que haber sido más tóxicas las porquerías esas, pero fíjense que el huevito, ese huevito, el Kinder Sorpresa, era un huevo de chocolate, ¿cierto? Y adentro tenía una cuestión, pues, un regalito, un autito, un monito, esas cosas. A mi hija le encantaba, pues, a mi hija mayor. ¿Ya? Entonces, acá exactamente lo mismo. El liposoma, puede albergar también algunos tipos de sustancias, enzimas, proteínas, ¿ya? O genera un medio. Generalmente el liposoma, acá adentro, tiene un pH que es menor al pH del medio externo. Los lisosomas, los peroxisomas son liposomas. Ahí quedó más claro, ¿no? ¿Quién me estaba preguntando? ¿Alejandro o Alexander? ¿Aló? Yo le había preguntado, profe. ¿Cuál es su nombre? Gibson. Ah, Gibson, mira, te quedó claro con la imagen, ¿cierto? Sí, profe. Está buenísima, mira, acá el primer estado es la micela, ¿ves? Es el primero, la micela. Ahora, fíjate que después acá viene esto, hay un corte ahí, ¡pum! Se rompe. Pongamos el efecto especial de Bruce Lee. ¡Uah! Ya, Corta la micela. Y te queda una bicapa. ¿Te fijas o no? Que esa zona ahí como que está toda acá arriba, y esta parte de abajo está acá. Si seguimos agregando ácidos grasos o lípidos acá, dice, esta bicapa crece, pues esto ya queda como una especie de sándwich grande, o un baguette, empieza a crecer. Pero los extremos de esta bicapa son termodinámicamente favorables. ¿Para qué? Para sellarse. La bicapa siempre se sella. Se sella porque obviamente esta zona interacciona, la única forma de interaccionar es con la otra parte, no interacciona con el agua. Acá el agua no le gusta estar ahí. Al agua le gusta estar en esta zona, acá arriba, donde están estos como pelotas de ping-pong. Entonces, claro, este extremo de acá, con este extremo de acá, llega un momento en donde se sella y ahí se forma el liposoma. ¿De acuerdo? Mira, entonces acá si tú ves algunas imágenes, están todas, esta también está bien buena, aquí. Eh, pero la idea es esa, ¿ya? Ahora, los ácidos grasos o los lípidos o los fosfolípidos que forman estas bicapas, estas micelas, no están estáticos, por si acaso, tienen movimiento. Ya, si esto es completamente fluido, mira, acá, esta de acá, esta imagen también está bien buena. ¿Ves? Que genera un ambiente completamente ahí adentro como un envoltorio. Entonces, acá, yéndonos al texto nuevamente, porque no nos perdamos con la imagen, pero la imagen es bastante clarificadora. Acá clarifica bastante el tema que puede ser un poco incierto imaginárselo, ¿ya? Y es bueno siempre buscar algún dibujo, alguna representación. O sea, no se queden solo con el texto que les presentamos nosotros. O sea, para eso están los libros. Busquen en los libros, referencias generalmente en los libros, hay buenas fotos, buenas imágenes, buenos dibujos. O si no, busquen tal como lo hice yo, y les va a quedar claro al tiro queda súper claro. ¿Ya? Acá la interacción entre colas, que a mí no me gusta decir esa palabra, entre cadenas hidrofóbicas, entre cadenas hidrocarbonadas, interaccionan entre ellas. No hay otro tipo de interacción,
¿Qué tipo de interacción es esa? Interacción hidrofóbica. Y los ácidos grasos, perdón, los ácidos carboxílicos, que serían las cabezas, son polares. Pues, los ácidos carboxílicos son polares, interaccionan entre ellos. Pero también el agua, recuerden que esto estábamos rodeados de agua, ¿sí? Acá hay agua por todos lados, entonces las moléculas de agua interaccionan también con los ácidos carboxílicos de estos ácidos grasos. Con puentes de hidrógeno, esa es la interacción. Y esa es la otra interacción que vamos a ver ahora, los puentes de hidrógeno. Ahora sí, ¿estamos más claros, no? Ya, siempre es bueno que pregunten, no se queden con eh, no se queden con dudas, ¿ya? Yo he estudiado bastante, he estudiado una cantidad de años en mi vida enorme, ya demasiado. A veces me aburro de tantos años que he estudiado, pero con tanto que he estudiado, con tantos años de mi vida que he estudiado, chicos, todavía no puedo tener, no puedo adquirir el poder telepático. Entonces, no sé qué están pensando ustedes, pues chiquillos, ¿ya? Si no me hablan, no me dicen, profe, no entiendo, yo nunca me voy a enterar, ¿ya? Porque no tengo ese superpoder, ¿ya? No soy un X-Men. Así que acá lo principal es la comunicación. Si no entienden algo, pues ahí que en realidad no entendí nada de lo que explicó. Ya, pero trate de decirlo al inicio, no cuando termine la clase. Eso es que les voy a pedir. Profe, no entendí nada. Si cuando terminamos la clase con un plot de Condorito, dígame el tiro. ¿Ya? Entiende todo, profe. Ya, perfecto. Todo, todo. Perfecto. Vamos con el puente de hidrógeno. Yo sé que ustedes también lo revisaron, ¿ya? Pero acá la idea es que vamos viendo desde el punto de vista químico. ¿Ok? Por eso es que lo revisamos con un poco más de calma. Porque de aquí más adelante, después yo voy a hablar del puente de hidrógeno y ustedes ya tienen que saber lo que es el puente de hidrógeno. No me voy a detener a explicar los átomos y los electrones, la zona polar, la zona polar. No. Yo ya asumo que ustedes lo tienen clarísimo. ¿Vale? Entonces, el puente de hidrógeno es una interacción muy común entre las moléculas de agua. Es la más frecuente. ¿Ya? Una molécula de agua tiene la capacidad de generar alrededor entre 5 a 7 u 8 puentes de hidrógeno. Una molécula de agua. ¿Se fijan? O sea, yo tengo una molécula de agua acá. Ahí está dibujada la molécula de agua. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno puede generar esa molécula de agua? Entre 6, 7 y máximo 8 puentes de hidrógeno. O sea, pueden existir moléculas de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua unida a esta molécula de agua central. Y a su vez cada una de ellas con otras moléculas de agua. Entonces se genera una especie de red, una verdadera red. Los puentes de hidrógeno, fíjense que pueden ser lineales o no lineales, como una especie de vertical, pero hay algunos puentes de hidrógeno que tienen un ángulo. ¿Ok? Y eso se traduce también en la fuerza que tiene el puente de hidrógeno, pero el puente de hidrógeno, para formar un puente de hidrógeno, se requiere obviamente de un hidrógeno más un elemento electronegativo que puede ser o puede ser generalmente el oxígeno, como también el nitrógeno. ¿Vale? Puede ser también el flúor, el cloro, el bromo, que son electronegativos, pero estos elementos no están frecuentemente en proteínas, en carbohidratos. No existe flúor, no existe cloro, no existe bromo. ¿Ya? En moléculas orgánicas, los halógenos no van, ¿ya? No hay en este planeta, porque a lo mejor, no sé, pues en otro planeta quizás sí, ¿ya? Quizás sí esa condición está y eso determina otras cosas. No sé, ayer estaba viendo, por ejemplo, les comento, ayer estaba viendo la película Alien, Covenant o Covenant. Y
Y claro, el bicho en otro planeta tenía, no sé, como la sangre era como ácido clorhídrico. Se imagina una cuestión así, pero es otro planeta, es otra condición. Hay que abrir un poquitito la cabeza, ¿ya? No es ciencia ficción. Estaba hablando de la realidad, entonces fíjese que, claro, está el universo hay N planetas, cosas que desconocemos todavía. Entonces, en otra condición, en otro planeta, quizás estos mismos elementos se combinan de otra forma. Acá en la Tierra, las macromoléculas, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y ácido nucleico, los elementos electronegativos que poseen son estos. Y si estamos en otro planeta, a lo mejor esos elementos electronegativos en macromoléculas pueden, no sé, puede haber, no sé, arsénico, ¿imaginan? O cosas así. Ya, cosas más extrañas. Entonces, ahí tenemos otra característica. Pero acá, el puente de hidrógeno, acá en la Tierra, el puente de hidrógeno es entre el hidrógeno y un elemento electronegativo como requisito, y los elementos electronegativos más frecuentes en moléculas, en grupos funcionales, en biomoléculas, son el oxígeno y el nitrógeno. ¿Estamos claros, cierto? El puente de hidrógeno es una interacción débil, bastante débil. Pero imagínense la cantidad de puentes de hidrógeno que existen en un sistema. Si yo le estoy diciendo que una molécula de agua es capaz de interaccionar con 7 u 8 puentes de hidrógeno, imagínense un tazón. Ahí hay un tazón, un vaso. Un vaso y ese vaso hace 250 mililitros. O sea, preguntar cuántas moléculas de agua hay en 250 ml o mililitros, claro, se puede calcular, pues es una cantidad enorme de moléculas de agua. Si las moléculas de agua son chiquititas, imagínense cuántas moléculas de agua caen en este espacio. Y un tazón es como el tazón de café que me estoy tomando yo. Es algo pequeño, pero ¿con respecto a qué? Hay que compararlo. ¿Es algo pequeño con qué? Claro, a lo mejor es pequeño comparado con una botella de 2 litros. Y si pensamos en un sistema más grande, como un océano, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de agua hay en el océano? Preguntar esa cosa es como algo absurdo, es como uno sabe que hay, uy, el número es gigante. Ahora, imagínense cuántos puentes de hidrógeno hay en el Océano Pacífico. ¿Ya? O sea, 7 veces más de las moléculas de agua que existen. Entonces, hay una cantidad enorme de puentes de hidrógeno y, claro, el puente de hidrógeno se potencia cuando aumenta el número. Yo les dije, un puente de hidrógeno es una interacción que es débil. Bueno, si uno lo sopla y se separa. Pero cuando son millones y millones y millones de puentes de hidrógeno, se transforma en una interacción muy fuerte. Y eso da origen a todas las características físico-químicas que tiene el agua. O sea, cuando hablamos de la conductividad térmica, de la tensión superficial de la molécula de agua, ¿ya? El calor de vaporización que posee la molécula de agua, del punto de fusión, del punto de ebullición, cuando empezamos a analizar las características físico-químicas que tiene, ¿ya? La molécula de agua, se deben específicamente a los puentes de hidrógeno. Miren que esta tabla está bien buena porque acá aparecen cuáles son las interacciones o los enlaces, ¿ya? Por los enlaces, enlace covalente. Es una interacción fuerte. Pero las interacciones no covalentes son interacciones, no son enlaces, ¿ya? Son débiles. ¿Ven? Y ahí está el puente de hidrógeno. Interacción ion-dipolo, interacción hidrofóbica, interacciones de Van der Waals. Las Van der Waals o las Van der Waals, ¿ya? Son interacciones bastante débiles, que eso, si lo separamos un poquitito, ya se murió la interacción de Van der Waals. ¿Ya? Son interacciones que se determinan por la cercanía entre las moléculas o átomos.
sea, una leve separación determina que esa interacción desaparezca. Pero el puente de hidrógeno también, el puente de hidrógeno es una interacción que aumentando la temperatura también se va. ¿Ya? Es decir, la fuerza del puente de hidrógeno radica en el número de puentes de hidrógeno que pueden existir. Y cuando pensamos en un sistema como el océano, por ejemplo, o el mar, hay una cantidad de puentes de hidrógeno enorme. Entonces, claro, el agua se transforma incluso en algo peligroso. ¿Ya? ¿Por qué? Por las características físico-químicas que tiene, la tensión superficial del agua. La tensión superficial ordena todas las moléculas de agua, ¿ya? De la superficie que están en contacto con la otra fase, que es la fase gaseosa. Está en la fase líquida, pero el aire es la fase gaseosa. Entonces las moléculas que están en la superficie se ordenan formando una especie de red. Y esa especie de red es como una cama saltarina, o sea, empuja hacia arriba. Si yo coloco un barquito, lo empuja y flota. O sea, ¿cómo puede flotar? ¿Has visto estos barcos que llegan al puerto en Valparaíso? ¿Cuánto cree que pesa un barco de eso? Miles de toneladas. Sí, de puro metal, esa cuestión más encima tiene contenedores que tienen carga. O sea, un contenedor pesa 20 toneladas, 40 toneladas, 80 o 100 toneladas. No creo que son de 20 o 40 toneladas los contenedores. Y esos barquitos, ¿cuántos contenedores pueden transportar? 100, 200 contenedores. O sea, imagínense el peso de toda esa cuestión. Pongamos 1000 toneladas. Y yo creo que me quedé chico, 1000 toneladas. Y flota. Y una persona que pesa 70 kilos se ahoga. Parece como medio extraño eso. Como una persona que pesa 70 kilos se puede ahogar y un barco de 1000 toneladas flota. ¿Por qué ocurre eso? Por la tensión superficial, por los puentes de hidrógeno que están en el agua. O sea, lo único que hay que hacer cuando uno está en el agua, hay que dejar que el agua trabaje. Hay que abarcar la mayor superficie posible. Esa persona que pesa 70 kilos se ahoga si está vertical. Pero si abre los brazos y se coloca horizontal, como estoy haciendo en el dibujo, horizontal de esta forma, el agua lo va a empujar. La tensión superficial hace su trabajo. ¿Cómo podemos sentir la tensión superficial? Bueno, pégale un palmazo a la piscina. Con la palma bien abierta, pégale un palmazo al agua. ¿Duele? Sí, duele, ¿cierto? Tires un guatazo. ¿Duele? Sí, duele, un guatazo. Competencia de guatazo. Va a quedar rojito, pero no lo haga, por favor, ¿ya? Te estamos conversando, nada más. Ya, ahora si nos ponemos grave, imagínense cuando un avión se cae al mar. ¿Qué le pasa al avión? No queda avión. Desaparece el avión. Queda completamente destruido. Vea, ustedes ven los accidentes aéreos de cuando estos aviones llegan y caen al mar, o sea, olvídenlo. Es como azotarse con la tierra, como caer del espacio y pegarse no se le abre el paracaídas y ahí quedó. Y es agua, ojo, es agua. Entonces el golpe no es menor. A esa velocidad, chocar con el agua es igual de desastroso que chocar con una pared de concreto. ¿Ya? Los puentes de hidrógeno son los responsables. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Qué otras propiedades tiene el agua? Fíjense, los puntos de fusión están súper separados, los puntos de fusión y ebullición. En cambio, y eso sucede en casi todas los compuestos del planeta. ¿Ya? Y los puntos de ebullición de otras moléculas, como por ejemplo el amoníaco y el metano, están bien cerca, cercanos. Menos 77, menos 33, y hay una diferencia casi de 40, y acá menos 182, menos 161. Están bien cercanos los puntos de ebullición y de fusión. Eso ocurre con casi todos los compuestos de este planeta, excepto el agua.
Por eso yo les digo, el agua tiene como la historia de Superman. Llegó a otro lado y cuando llegó a la Tierra se transformó en una supermolécula. Porque de verdad que tiene superpoderes el agua. Tiene punto de fusión. Es la única molécula que tiene esta diferencia, 100 grados de diferencia entre el punto de fusión y el punto de ebullición. Tiene atención superficial. ¿Ya? La capilaridad. Las moléculas de agua pueden ascender en contra de la gravedad. O sea, ¿cómo creen que el agua a un pino, a un alerce que mide, no sé, 20, 30 metros, le llega agua arriba? Por los troncos. Asciende el agua, capilaridad. Bueno, todas las propiedades físico-químicas del agua son impresionantes comparadas con las moléculas que existen en nuestro planeta. ¿Ya? Y eso quebró la cabeza de los científicos durante muchos años.